La misión es un escrito en el cual la empresa deja de manifiesto de manera explícita cuáles son diferentes elementos que fortalecen o establecen su identidad. El primero importante de ellos son los productos y los servicios que la organización ofrece. Entonces, ¿cuál es mi producto o cuál es mi servicio? ¿Qué es lo que yo ofrezco? Eso es lo primero que tienen que responder. Además de eso, entonces vienen diferentes preguntas. Si ustedes van a formular una misión de una empresa, tienen que responder a todas esas variables que están ahí en su pantalla. ¿Cuál es mi producto o servicio? ¿Con qué talento humano y en qué condiciones del talento humano y qué características tiene el talento humano de mi organización? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué me gusta de mis clientes? ¿Cuáles son las características de mis clientes? Si se fijan, yo les estoy hablando con respecto a la variable principal y ustedes pueden ser creativos con respecto a la pregunta o a lo que se quieren centrar. Entonces, ¿cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Qué servicios ofrezco? ¿O cuáles son las características de mi servicio? ¿Qué tecnología o con qué tecnología cuento yo? ¿Cuál es mi mercado? ¿Qué objetivos organizacionales tengo en mi empresa? ¿Cuáles son los valores de mi empresa? Los valores de las personas que hacen parte de mi empresa. ¿En qué creen? ¿Cuál es el compromiso de mi empresa o cuál es el compromiso de mi talento humano? ¿Cuál es el compromiso de nosotros como organización? Ojalá viéndolo siempre como una organización. ¿Cuáles son las aspiraciones de mi empresa? ¿Y cuál es la imagen que yo quiero proyectar? Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de, bueno, productos y servicios son uno solo y los demás son también independientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preguntas diferentes al menos. Joana nos pregunta si eso tendría algún orden o si eso no es de importancia. En la mayoría de los libros nos muestran en un orden productos o servicios, ventajas, clientes. A mí bájale el pie. ¿A quién le bajo el pie? No sé. ¿Qué pasó con el pie de alguien? Bueno, ¿me están escuchando? Me perdí con eso del pie. Alguien que me responda si me escuchan. Hola, hola, hola. Sí, profe, sí se le escucha. Vale, perfecto. Me perdí por un momento. Entonces, en muchos libros ustedes las van a encontrar en orden, pero al final cuando uno las formula, no las tiene que formular en orden. Cuando uno hace el escrito que corresponde a la formulación de la misión, uno no las encuentra en orden. Entonces, no hay, digamos, necesidad de seguir un orden particular con esas preguntas. Lo importante, digamos, en el ejercicio es que uno pudiera ser lo más profundo posible cuando esté resolviendo esas preguntas. Ahora les voy contando. Entonces, ya con eso respondemos a la pregunta de Joana. No hay un orden. 3 elementos importantes que me gusta resaltar sobre la formulación de la misión. El primero es la participación de todos los grupos de interés de la organización. Todos los miembros de la organización, todos los stakeholders de la organización deben participar en la formulación de la identidad de la organización, no solamente con la misión, también con la visión, también con las políticas y también con los valores. Esto, digamos, es una cosa bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Obviamente no podemos invitar a todos los clientes, obviamente no podemos invitar a todos los proveedores, obviamente no podemos invitar a todos los trabajadores al mismo tiempo. Aquí lo importante es que logremos integrar todas las diferentes voces de todos esos grupos de interés y obtener la mayor amplitud posible de ellos. Recuerden una cosa importante, los stakeholders son una fuente de conflicto para las organizaciones. No estoy hablando de peleas, no estoy hablando de elementos negativos, pero los intereses opuestos que en algunos casos y en algunos momentos pueden tener son fuente de conflicto para las empresas. Entonces, en la medida en que hayamos vinculado o logremos vincular a la mayor cantidad de grupos de interés, podemos nosotros tener la mayor pluralidad de voces y participantes de esto. Segunda actividad. Regálenme un segundo. La segunda actividad tiene que ver precisamente con la segunda cosa que nos tenemos que fijar, tiene que ver con el tiempo. El tiempo es una variable importante. ¿Por qué es una variable importante? Ustedes se van a dar cuenta la próxima semana que para formular una misión uno se puede gastar, con suerte, media hora. No le pongamos menos de media hora porque también estaríamos hablando de manera exagerada.
Una misión se puede formular en 30 minutos tranquilamente y que quede bonita, bella y todo lo demás. Eh, Sin embargo, y yo creo que ya se los dije el día de hoy, una cosa importante en todo el tema o la formulación de la misión y la visión y todo lo demás tiene que ver con los mismos procesos que nosotros estamos tomando. En mi experiencia, uno se gasta con empresas pequeñas, con suerte, un mes, pero la norma particular es que uno se gasta, bueno, en toda la identidad organizacional, uno se puede estar gastando un mínimo de 3 meses. Más de 6 meses ya es mucho. Entonces ustedes tengan en cuenta que dependiendo del tamaño de la organización, podríamos estar hablando de un proceso que puede tomar entre 3 y 6 meses. Eso es, digamos, como una forma de verlo nosotros. Entonces, eso es un primer punto clave cuando nosotros tengamos en cuenta el tiempo, por muchas razones. Ustedes están en una empresa y llega un consultor que les ofrece hacer todo el plan estratégico en un periodo de 6 meses. Si el plan estratégico completo lo va a hacer en 6 meses, significa que le va a tomar muy poquito tiempo hacer toda la formulación de la identidad. Y esto significa, de alguna manera, que no lo va a hacer y no lo va a tomar con la seriedad del caso. Entonces, tengan claro que el tiempo es mucho más de lo que uno normalmente se toma, sobre todo porque aquí en la universidad nos acostumbramos. Ustedes tienen que escribir una misión. Ustedes van a escribir una misión y esa misión la van a escribir en 1 hora, con mucha suerte. Lo siguiente tiene que ver con la dinámica, una de las cosas que les contaba ahora al principio, hace un rato. ¿A qué se refiere la dinámica? Hablemos de los factores generales, de la forma general. Normalmente lo que hacen las empresas es reunir a los empleados por aparte, a los clientes por aparte, a los proveedores por aparte, es decir, hacer una serie de reuniones con cada grupo de interés por separado. Esto, digamos, dependerá de las diferentes dinámicas que se apliquen. Uno hace una serie de reuniones y en esa serie de reuniones uno hace o establece o forma o conforma eh, dinámicas o actividades lúdicas para que los grupos de interés vayan respondiendo a cada una de esas preguntas. Entonces son diferentes dinámicas, algunas dinámicas de ellas que son interesantes y que ustedes pueden probar. Dos que me gustan son Lego Serious Play y la siguiente Design Thinking. Ahí los tienen ustedes dentro del chat. La idea es que de alguna manera uno puede hacer ese tipo de actividades dinámicas, ese tipo de lúdicas, uno las aplica para que se generen ambientes donde las personas se sientan en una mejor, en una condición, en unas condiciones que les permitan hablar con mayor soltura. Pasa una serie de cosas con los grupos de interés. La sociedad o la comunidad alrededor de las empresas normalmente se comporta como un camión de pollitos. Es decir, uno escucha quejas y quejas y quejas y quejas y quejas todo el tiempo, con razón o sin razón. Aquí no estamos hablando sobre la magnitud o la caracterización o las características de estas quejas. Aquí estamos hablando de que todos estos grupos de interés van a estar manifestando. Generalmente las comunidades alrededor de las empresas y las organizaciones, generalmente lo que expresan son quejas. Pero por el lado contrario, por ejemplo, los empleados o los trabajadores o los miembros de la organización generalmente se quedan callados. Se quedan callados porque está el jefe y entonces cómo me voy a quejar delante del jefe o si voy a decir algo que está mal me van a regañar o una cosa o la otra. Y ese tipo de cosas pasan. Entonces, lo importante no es que usemos una dinámica o una lúdica para que todos se sientan felices y contentos, sino que cuando usamos una dinámica o usamos una lúdica es para que todos puedan o se suelten a hablar con libertad. Y eso es lo que persiguen las dinámicas. No persiguen que la gente esté contenta y que, uy, ustedes fueron el mejor público que yo tuve en toda la vida o todo lo demás, sino que toda la gente, todos los diferentes grupos de interés puedan hablar con libertad y además orientados y enfocados a hablar de lo que a nosotros nos interesa.
porque la caja de pollitos, que por ejemplo viene con todas las quejas que nos traen las comunidades, es interesante, pero en algunos casos son cosas que la empresa no puede resolver. Entonces lo que se hace, lo que pasa en muchos de esos casos con una reunión mal manejada, es que se pierde el rumbo, se pierde la dinámica o se pierde el contexto de la reunión o lo que se está tratando de hacer. Vamos a la visión. Entonces, la visión debe expresar, en primer lugar, el deseo de la empresa. Nosotros, ¿dónde queremos estar? Yo quiero ser el líder. Y ese deseo, ojo, claro, también eso es muy importante, ese deseo debe ser competitivo. Que estamos compitiendo en un mercado y queremos alcanzar una posición en ese mercado. Acuérdense que el plan estratégico habla sobre competitividad y sostenibilidad. Entonces, ese deseo debe ser competitivo. ¿Yo dónde quiero estar? Es decir, yo quiero ser reconocido y eso puede ser una posición competitiva, es decir, que la gente al menos sepa que existo. Pero yo quiero ser el líder, eso también es una posición válida. Pero quiero ser el líder, no sé, es que puede suceder que yo quiero ser el líder en el barrio, yo puedo ser el líder en la zona, puedo ser el líder en la ciudad, puedo ser el líder en el departamento, en la región, en el país, en el continente o puedo ser el líder en el mundo. Entonces yo expreso el deseo. Una cosa clara sobre ese deseo es que debe ser realista, obviamente. Entonces debemos tener claridad respecto a ese deseo. No es lo mismo que yo diga, hey, es que yo quiero ser reconocido por mis logros en Barranquilla, a que yo diga que quiero ser reconocido por mis logros en el mundo. No es lo mismo y no requerirá la misma cantidad de recursos hacerlo de una forma o de la otra. Entonces también debo estar limitado por condiciones prácticas y por condiciones lógicas. ¿Cuál es mi propósito? Y ese propósito está establecido en la misión. Es que mi propósito, como dice Bianca, es conectarte con Latinoamérica y el mundo. Mi propósito, como dice Coca-Cola, es casi que darte felicidad. ¿Cuál es mi propósito? Y ese lo debo tener en cuenta cuando yo formulo la visión. Porque mi deseo es ser el mejor del mundo. ¿En qué? En lo que yo dije que yo hago. En mi propósito. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta son mis stakeholders. Debo tener en cuenta, vamos a dejar el tiempo al final porque ahí lo tenemos aparte de ese cuadrito, qué recursos voy a usar y qué dinámicas o qué procesos o qué actividades voy a desarrollar yo para configurar esa misión. Ahora cuando hablamos del tiempo es muy importante. En las organizaciones, el proceso de planeación en general, sin el apellido estratégico o sin el apellido prospectivo, el proceso de planeación en general va desde el muy corto plazo hasta el muy largo plazo. Entonces el tiempo es importante para nosotros porque la planeación debe incluir todo ese tiempo. El muy largo plazo lo definía algún profesor mío en algún momento, me decía, en el muy largo plazo, es más, él decía, en el largo plazo, todos nosotros estaremos muertos. Pero acuérdense que yo quiero que mi empresa sea sostenible y sea algo con lo que a mí me recuerden, porque no puedo construir una pirámide como los egipcios, entonces yo quiero que la empresa sea mi legado y que la gente se acuerde de mi nombre a lo largo del tiempo. Entonces yo quiero que perdure en el tiempo. Entonces yo también tengo una visión en el muy largo plazo. En los próximos 200 años, esta empresa todavía será reconocida. En todo ese rango, que va del muy corto plazo, que puede ser una hora, hasta el muy largo plazo, que pueden ser 200 años, tenemos que escoger una unidad racional de tiempo para formular nuestra visión. Por receta, la unidad de tiempo que usamos generalmente son entre 3 y 5 años. 3 y 5 años es tiempo suficiente para que yo verifique, evalúe si mis estrategias dieron resultados, si llegué a donde quería llegar y formule nuevamente un nuevo proceso. Entonces yo mi visión generalmente la establezco en un proceso o en un lapso aproximado de 3 a 5 años. Pero eso dependerá también de la naturaleza de mi negocio. Y con las políticas y con los valores, entonces tenemos que tener en cuenta que hay varias cosas. La primera es que las políticas y los valores son una construcción social. La construyen entre muchas personas. La segunda es que todos los miembros de la organización deberían leerla y deberían practicarla. Cuando yo tengo claro quién soy y a dónde voy, entonces defino mis políticas, que mis políticas tienen que ver sobre la forma como la cual yo tomo decisiones a partir de mi misión y mi visión y mis valores. Las políticas son, por ejemplo, que no nos gustan los conflictos. Evitamos el conflicto a toda costa y trabajamos porque todos se sientan felices. Eso es una política. Los valores son los valores tal y como los conocemos normalmente, es decir, la ética, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el trabajo a tiempo y todo lo demás. Para estas cosas sí que hay una receta. Entonces tengan mucho ojo con esas recetas porque esas recetas no salen tan fácil y no salen tan rápido.
Y sobre todo, no se formulan en una semana, no se formulan en un día.